Buenas tardes, Matías. Encantado de tenerte en esta charla para Regeneración Argentina de la Fundación Atlas. Te agradecemos tu tiempo y tu buena disposición a charlar con nosotros. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto Bien, estar muy bien. Muy bien. otra vez, por tercera vez en el año. La verdad que Bueno, un honor, así que encantadísimo de estar con ustedes de vuelta y con vos especialmente. muchas gracias. Totalmente recíproco el sentimiento. Lamento que tengamos que hablar de esto. Podríamos hablar de algo un poco más constructivo, digamos, pero el tema es un tema de gran importancia. Eh, ¿Por qué hemos pensado en Matías para estas ya tres conversaciones? Bueno, Matías tiene una gran cantidad de méritos, además de su condición de socio en el importante estudio Brullú, Fernández Madero y Lombardi, de su condición de abogado y contador público por la Universidad Católica Argentina y sus estudios de posgrado en Derecho Impositivo en la Universidad de Harvard. Matías ha tenido el indudable acierto de llamarnos la atención sobre un estudio del Banco Mundial denominado Doing Business 2020, en el cual el Banco Mundial evalúa el marco económico, el ambiente de negocios en prácticamente la totalidad del mundo, mediante un sistema muy sencillo. Inventa una compañía, inventa una pyme de 60 empleados que se dedica a producir un producto, en este caso cerámica en particular, y lo hace en cada uno de los países del mundo. El estudio lo que hace es evaluar cómo le iría a esta compañía hipotética bajo los distintos marcos en los cuales deben desarrollarse. Llega a un resultado económico, digamos, de la operación, y ahí le aplica los impuestos que corresponden a cada país, y concluye con un resultado después de impuestos. Este estudio arroja la dolorosa noticia para nosotros que la Argentina se encuentra en el último lugar de los 190 países evaluados, si descontamos un lugar ignoto de menos de 1 millón de habitantes, eh, llamado Cormora, o Cormorán. Bueno, resulta ser que nuestra hipotética compañía, nuestra hipotética pyme, no llega a pagar todos los impuestos. Los impuestos le consumen todo el resultado, y en realidad un poco más, le consumen el 106% del resultado. La compañía no gana lo suficiente para poder atender las demandas fiscales del Estado argentino. Y obviamente esto es la contrapartida de lo que hemos experimentado, que es el aumento del gasto público, que desde niveles del orden del 25-26% promedio en la década del 80 ha llegado a niveles que exceden el 45% del Producto Bruto al día de hoy. O sea, un extraordinario aumento del gasto público que tiene que ser financiado con un extraordinario aumento de impuestos. Simultáneamente, esta situación en la cual la compañía no gana lo suficiente como para poder pagar los impuestos, se traduce en dos cosas. Una, que los empleados de esta compañía en realidad son desocupados que aún no saben que su destino inevitable es este. La compañía esta no puede subsistir. Es una compañía perdidosa, nadie la va a financiar, y por lo tanto tampoco puede invertir como para salir de la situación en la que se encuentra. Cuando miramos la macroeconomía argentina, lamentablemente los resultados de la macroeconomía argentina son también muy consistentes con este estudio que Matías ha puesto delante de nuestras narices para graficar el dramatismo de la situación. La economía argentina no crece, a duras penas llega a compensar la tasa de crecimiento de la natalidad, de modo tal de que el nivel de vida de los argentinos está estancado hace un larguísimo rato. En este marco, cuando Matías pone en consideración del público este estudio del Banco Mundial, nos encontramos primero con un impuestazo, digamos, en ocasión del debut de la nueva administración, y posteriormente la aparición del denominado impuesto a la riqueza o aporte solidario extraordinario.
Yo acá me voy a callar y le voy a pedir a Matías que tome la palabra y nos cuente cómo conceptualiza él el estado inicial del sistema impositivo argentino y el impacto de esta nueva joya con la que tenemos que lidiar. Muchas gracias, José, y la explicación que hiciste digamos, de la metodología del Banco Mundial es así, y eso es lo que tiene de atractivo. Ellos mismos dicen, nosotros no buscamos el sistema perfecto, buscamos el sistema simple y comparable. Y eso es lo que tiene de bueno este sistema, porque al hacer este ejercicio de facultad que vos describías y ponerle estas 10 asunciones, una de las cuales es que la maceta se vende en 120, lo que de costo tiene 100, eso te demuestra cómo en otros países ese margen de rentabilidad cierra perfectamente y, por ejemplo, en Chile, Paraguay, Ecuador, Perú, da aproximadamente 34%, 35%, es decir, un tercio va a parar al fisco chileno, paraguayo, ecuatoriano, y 2 tercios se los queda al empresario, lo cual suena bastante razonable que todos los impuestos no sean más de un tercio. Después hay otros países que la pasan un poco peor, como el caso de Brasil, que son 2 tercios va a parar al fisco brasilero, un tercio al empresario. Repito, con ese margen del 20%. Y como vos decías, en nuestro caso da 106%. El punto importante es de esa pyme, de ese ejercicio, por supuesto que en general en la Argentina no da 106% en las empresas. ¿Por qué? Porque tienen que elevar sustancialmente sus precios, sustancialmente, para que le cierre el margen de rentabilidad razonable. Pero eso demuestra la falta de competitividad que tiene nuestro sistema tributario y el empresariado en general. Nosotros tenemos que elevar los precios en forma sustancial para que nos cierren las cuentas. Entonces, acá tengo mi botella de agua, digamos, un estudio hecho por el IARAF, considera, digamos, que todos los impuestos que están metidos en esta botella, digamos, hasta el 39% son impuestos. Hasta un poco, casi la mitad son impuestos. El resto, digamos, es el valor agua. Tengo acá mis alfajores. 39% es el de los alimentos. 47% es el de las bebidas. Los impuestos indirectos que están metidos, directos e indirectos que están metidos, 39% en los alimentos, 47% en las bebidas, que lo paga José Sánchez, lo paga Matías Olivero y lo paga La Matanza. Digamos, el ciudadano de La Matanza también paga eso, digamos, en los distintos alimentos. Y después tenemos el tema de la ropa. El tema de la ropa es increíble porque en la etiqueta de la ropa tenemos 49% algodón, 51% impuestos. Con lo cual, José, cuando vos vayas de compras, no digas voy a comprar ropa, decís voy a pagar impuestos, porque tu actividad principal cuando compras ropa es pagar impuestos. La secundaria es comprar la ropa. Entonces, eso es lo que te demuestra, digamos, que acá no es un tema del empresariado, acá es un tema de los 45 millones de habitantes que estamos pagando sumas exorbitantes de impuestos, y por esa razón cuando vamos afuera encontramos que aunque la diferencia de cambio sea importantísima respecto al dólar y el peso, encontramos que la ropa en Miami, en Chile o en cualquier otro país es más accesible que en la Argentina. Entonces, eso como marco. Y eso tiene todo que ver con el impuesto a la riqueza. Porque el impuesto a la riqueza habrá algunos que lo han heredado, pero hay otros que la hicieron. Son profesionales, son digamos, empresarios que generaron su riqueza con el tiempo. Con lo cual ese flujo pasó por el sistema más gravoso del mundo. Es decir, yo voy a grabar un stock que viene de ese flujo ya grabado por el 106% del Banco Mundial. Que agreguemos algo más al 106%, que es más demoledor, José. Esa calificación en el anteúltimo lugar viene acompañada, digamos, ese anteúltimo lugar de una calificación. Y el Banco Mundial, desde hace más de 10 años, que lo viene calificando, el ranking de Total Tax Rate de la Argentina, de la contribución impositiva total, en 0,0 sobre 100 puntos. No sobre 10, sobre 100 puntos. 0,0.
a lo largo de más de 10 años. Con lo cual es aplazo tras aplazo tras aplazo. Y eso es como que los que tenemos una edad ya más adulta, nos hace acordar de épocas donde la comunidad internacional nos señalaba que teníamos un defecto y nosotros nos hacíamos los distraídos, ¿ok? Y se cambió en materia, por ejemplo, de derechos humanos, se cambió esa mentalidad, se entendió que lo que decía el mundo algo, digamos, de razón tenía, o mucha razón tenía en ese caso, y la gente cambió de mentalidad, y las discusiones que podíamos llegar a tener en aquella época hoy serían impensables. Bueno, lo mismo en este caso. Acá la comunidad internacional está señalando desde hace años que tenemos el sistema más gravoso del mundo y el sector político haciéndose el distraído. En el sector empresario lo hemos asumido, y en el sector privado, digamos, y profesional lo hemos asumido casi con naturalidad, como acostumbrados, como es la rana esa en la olla que le van subiendo la temperatura, acostumbrados a eso. Entonces, bueno, yo creo que este impuesto a la riqueza es un hito que marca un antes y un después. Pero bueno, tenemos el flujo. Lo segundo, tenemos el impuesto a los bienes personales más gravoso del mundo también. Hemos analizado nosotros el G20 y hemos analizado Latinoamérica. Y allí no encontramos un impuesto a los bienes personales más alto que el de Argentina. Son pocos los países que tienen impuesto patrimonial y muy pocos, digamos, los que tienen una alícuota superior al 2%. España y Argentina. Por distintas razones que no vienen al caso, el de Argentina es más gravoso que el de España. Con lo cual, segundo escalón. Y es desde ahí que parte el impuesto a la riqueza. Y ese impuesto a la riqueza, sí, José. Te quería hacer un comentario. El uso de la palabra riqueza es sumamente, digamos, tiene un contenido, un sesgo muy particular. Cuando uno le dice la palabra riqueza, uno piensa en palacio, piensa en joyas, piensa en cosas suntuarias, piensa en lujo. Acá no estamos grabando la riqueza. Estamos grabando tractores, estamos grabando un campo con sorgo, estamos grabando una fábrica, estamos grabando una computadora, estamos grabando capital humano, eso lo estamos grabando, no estamos grabando el Palacio de Versalles, por así decirlo. Totalmente, totalmente. Y recordemos que tenemos nosotros un impuesto al patrimonio que graba $25.000, es decir, por supuesto, es como lo decís, y bueno, y uno de los grandes reclamos era que no se grabara todo lo que fuera operativo. Y allí viene el impuesto a la riqueza, y para terminar de cerrar el contexto, hemos adoptado una escala, que es la escala propuesta por una entidad que se llama Oxfam. Oxfam es una especie de Greenpeace de la pobreza, con metodología así muy extrema, con informes muy, vamos a decirlo, activistas, para decirlo de alguna manera, y en ese informe se recomienda una escala del 2 al 3,5%, pero se recomienda, cuando uno lee el informe completo, se recomienda para los países que no tienen impuesto al patrimonio, porque en el párrafo anterior al que se cita en los fundamentos del proyecto, se aplaude a la Argentina por tener impuesto al patrimonio, lo mismo que a Colombia y Uruguay. Con lo cual, si se hubiese seguido a pie juntillas lo que recomienda Oxfam, el impuesto a la riqueza, entre comillas, de Argentina debió haber tenido solamente una alícuota del 1,25 para patrimonios de más de $50 millones, si hubiésemos seguido la recomendación de Oxfam, que es la que dicen los legisladores que presentaron el proyecto que han seguido. No obstante, no fue 1,25, fue hasta el 5,25 en adición al 2,25, es decir, 7,50, más del doble del 3,50 que propone Oxfam. ¿Ok? Ese es el contexto. Y la base no son 50 millones, la base es mucho más baja. Absolutamente, absolutamente. Ese es el contexto, José. Visto desde el punto de vista jurídico, ¿cuáles son los fundamentos por los cuales un contribuyente podría defenderse frente a esta operación del Estado? Bueno, a ver, acá tenemos varios principios constitucionales que han sido violados. Por un tema de tiempos, centrémonos en los dos importantes. El más importante es confiscatoriedad.
para que la gente lo entienda así en forma bien simple, numerador se pone impuesto a la riqueza, o en nuestra opinión, impuesto a la riqueza más impuesto a los bienes personales, y en el denominador se pone la ganancia grabada, digamos, anual, o de este ejercicio irregular que es casi anual. Si eso da más del 33%, se puede entender que se tiene alguna razonabilidad para ese caso. Si se tiene más del 47%, que es el parámetro fijado en la línea jurisprudencial de Candy, que es el caso de confiscatoriedad de impuesto a las ganancias por no aplicar ajuste por inflación, se tiene un muy buen caso. Pero esto es caso por caso, y obviamente, como no hay antecedentes de confiscatoriedad en impuesto patrimonial, sí lo hay para otros impuestos. Tenemos para impuesto sucesorio, para la herencia, digamos, para impuesto sucesorio, para impuesto inmobiliario, para el impuesto a las ganancias, para contribuciones de mejoras, pero no tenemos para impuestos. No sabemos cuál va a ser el ratio del cual se va a enamorar la Corte el día de mañana cuando decida el leading case de impuesto a la riqueza. Con lo cual yo di un ratio, pero lo muy importante es prever todos los ratios posibles para que no nos pase que la Corte diga, esto es confiscatorio y el ratio es tal, y yo no lo tenga aprobado en mi caso. Con lo cual, además de ese que yo señalé, bueno, la recomendación es prever 30 distintos ratios, 40 distintos ratios, para que no nos pase justamente eso. Entonces, confiscatoriedad es lo más importante y es un tema caso por caso. Por eso que una de las preguntas típicas es, ¿no se puede hacer un class action? ¿No se puede hacer una acción por el cual todos vamos en ese mismo escrito? No, no podemos por este motivo, por el tema de confiscatoriedad. Segundo argumento, derechos adquiridos, aquellos que han perdido la residencia durante este ejercicio, después del 31 de diciembre, que es cuando se toma la foto subjetiva de la residencia, 31 de diciembre del 2019, es decir, hace un año que se saca la foto de la residencia a los efectos de este impuesto, y teóricamente aquellos que se mudaron después durante este año quedan alcanzados, en nuestra opinión tienen muy buenos argumentos para invocar la teoría de los derechos adquiridos sentado por nuestra Corte Suprema, con lo cual entendemos que pese a lo que dice la ley, hay allí un buen argumento de defensa para aquellos que han perdido la residencia. Aparte de eso, José, hay otros. Razonabilidad, todo esto que estaba diciendo yo recién de alguna manera explica la irrazonabilidad de este impuesto, afectación al principio de igualdad, afectación, digamos, es el principio también de no discriminación. Hay otros principios constitucionales, pero esos dos son los principales. Este impuesto es probablemente uno de los principales factores que han empujado a esta suerte de éxodo jujeño que tenemos en dirección a la República Oriental del Uruguay. Las consecuencias van a ser, obviamente, van a ser perdurables, porque evidentemente el que toma la determinación de irse va a pensar muy cuidadosamente cuándo y bajo qué condiciones volver. De este universo que uno ve, que uno escucha, digamos, en los medios de 12.000 potenciales contribuyentes, ¿cuántos te parece, cuál sería el porcentaje de individuos que a vos te parece que están, sea por la vía del argumento de la confiscatoriedad, o sea por el argumento de haber dejado el país antes de la fecha de pago del impuesto y estar alcanzados por los derechos adquiridos? ¿Qué porcentaje de gente realmente es el universo sobre el cual este impuesto va a recaer? Bueno, ahí la pregunta es, depende de cuándo consideremos, digamos, el momento del análisis. Si lo hacemos, porque esto ya pasó con el 225 de impuesto a los bienes personales. Todo hacía suponer, cuando salió la ley de solidaridad y se aumentó más del triple la alícuota de bienes personales, todo hacía parecer que muchísimos iban a litigar. ¿Qué sucedió? Que luego se licuó el impuesto, digamos, con contado con liqui, pasaba uno a pagar menos de la mitad de lo que originariamente había calculado. Entonces, bueno, como uno ya se había hecho en la cabeza, digamos, de que tenía que pagar X suma, y a uno le dicen, bueno, ahora tenés que pagar menos de la mitad,
Bueno, hubo muchos que iban a litigar que dejaron de litigar porque se les había licuado. En este caso, da para pensar que no va a haber tal licuación, porque partimos de una alícuota mucho más elevada, sobre todo aquellos que están en el 5,25, con lo cual tiene que haber una gran devaluación para que esto se licúe, como pasó con bienes personales. Y además, lo que estamos viendo es que la gente no solamente litiga por este impuesto, sino que viene a repetir el impuesto a los bienes personales, porque algunos de los argumentos que está entendiendo ahora que se aplican, ya se aplicaban con el impuesto a bienes personales y de alguna manera lo acumulan. ¿Ok? Lo que nosotros vemos es que en la gran mayoría de los casos los ratios de confiscatoriedad se superan, es decir, este 47% que hablábamos antes, sobre todo en un año tan malo como ha sido digamos, se superan y hay un caso de confiscatoriedad en la gran mayoría de los casos. También hemos hecho los ratios, los cálculos, con el ejercicio 2019 para decirle, mire, señor juez, no solamente me da confiscatoria en el año 2020, también me da en el año 2019, en un año normal, lo cual demuestra de vuelta no solamente la confiscatoriedad, sino la irrazonabilidad. Con lo cual, hoy por hoy, José, yo te diría que la gran mayoría de los casos da un caso de confiscatoriedad. ¿Cuántos van a litigar o no? Nuestra percepción es que una mayoría lo va a hacer. Aquellos que no lo hacen es por aquellos que tienen aversión, digamos, a tener un juicio, que ya están en una edad que no tienen ganas de estar preocupándose por este tipo de cosas, o porque están con una exposición pública, por ser empresarios, digamos, de muy alta exposición, que no pueden aparecer en algún listado de que no pagan este impuesto. Pero fuera de esos casos, nosotros vemos que por ahora la gran mayoría litigaría. De vuelta, haciendo el asterisco de que si hubiera una gran devaluación de acá al momento de pago, bueno, puede suceder lo que pasó ya con el 225 de bienes personales. Entonces, visto desde el punto de vista ahora de, digamos, de un secretario de Hacienda sediento de recursos y dispuesto a dar vuelta a la gente y sacudirle los bolsillos. Parece ser un negocio horrible, aún visto desde ese punto de vista. Se han generado costos enormes, se ha vulnerado la seguridad jurídica, ha aumentado el riesgo soberano argentino, hemos impulsado a una cantidad muy significativa de importantes contribuyentes a dejar el país. Y todo esto para terminar recaudando una cifra que va probablemente ser irrisoria. Así es. Mira, José, no es un tema de teorizar esto, ni que estemos vislumbrando que esto puede pasar. Esto ya pasó. Esto ya pasó en Francia. En Francia, digamos, se impuso un impuesto al patrimonio en su momento que era bien oneroso y se recaudaban aproximadamente 2.500 millones de euros por año, pero se dejaban de recaudar aproximadamente 6.500, 7.000. Esto fue destacado por el diputado Javier Campos, de la coalición cívica, lo hizo tanto en el contexto de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, como también lo volvió a decir en el recinto. Y bueno, y fue tan así que en el 2017 lo derogaron porque la ecuación no daba. Habían sido 10.000 franceses que emigraron con aproximadamente 38.000, 40.000 millones de euros. Esto de acuerdo a ciertos informes realizados por economistas chilenos, que cuando allí en Chile se propuso este impuesto, digamos, al patrimonio para afrontar el COVID, se hicieron toda una serie de informes muy interesantes, bien profundos, y donde se citaba el caso de Francia como uno de aquellos donde la ecuación termina dando negativo. Así que es así como decís, José. Parece evidente que la clase política, digámoslo en forma general, no es todo lo mismo, ni mucho menos, pero esta vocación, esta voracidad, digamos, fiscal,
eh, tiene como destinatario en última instancia el desapoderamiento de la sociedad civil en beneficio de la clase política, que se encuentra con la posibilidad de disponer de bienes ingentes. De hecho, pasar del 25% del Producto Bruto como nivel de gasto a 45%, en términos de poder, significa que la política, digamos, ha pasado a administrar el doble de los recursos que administraba en el pasado. Visto desde esta perspectiva, digamos, parece ser sumamente difícil que la clase política se autorrestrinja en materia fiscal. Y es posible que terminemos pagando con largos años de estancamiento esta situación en la cual básicamente se afecta la posibilidad de que vía la inversión privada la economía argentina vuelva a tener tasas de crecimiento que permitan un nivel de vida más o menos razonable. ¿Cómo te imaginás vos una reacción de tipo social frente a frente al problema que plantea esta multiplicidad y esta intensidad insostenible en materia impositiva? ¿Quién te imaginás que puede ser la punta de lanza, digamos, en una respuesta contundente que le ponga límites a la voracidad de la política? Qué pregunta, José, porque eso, a ver, es el tema que me parece y es la pregunta que nos tenemos que hacer en este momento, el viernes 4 de diciembre, cuando se sancionó el impuesto a la riqueza. Yo te diría, y lo digo ahí en un artículo que publiqué el domingo, que ya obviamente lo tenía escrito, que se llama Impuesto a la riqueza, de la tragedia al milagro. Lo primero que nada es ser conscientes de la tragedia. Esto es realmente una tragedia fiscal. A ver, lo que decíamos al principio en cuanto al último puesto, tener el impuesto a los bienes personales más elevado, más que duplicar aquella alícuota que propone el que más promueve el impuesto a la riqueza, haber tenido 4 años de un gobierno que tenía un diagnóstico que decía vamos a bajar los impuestos y no pudo hacerlo porque lo bajó de 137% a 106%, y con el máximo apoyo internacional y local del empresariado no vino la lluvia de inversiones, entre otras principales razones, por culpa del sistema fiscal. Y aparte de eso tenemos no solamente la ley de solidaridad, que se aumentaron los impuestos y tenemos este impuesto a la riqueza, sino anuncio de que se viene otro aumento más. Con lo cual, ser conscientes del diagnóstico, ser conscientes de la tragedia fiscal. Y eso yo creo que, digamos, todo es malo, todo fue realmente súper negativo. Pero hay un punto que es destacable y es rescatable, que es que nunca en la historia, digamos, de los últimos 20 años, nuestra sociedad ha sido tan consciente, o parte de nuestra sociedad, una buena parte de nuestra sociedad, nunca fue tan consciente del dislate fiscal. Me voy al debate parlamentario, lo menciono en el artículo. Hubo 10 que destacaron lo del sistema más gravoso del mundo, y hubo 2 que lo hicieron con mucha profundidad. Las Pina, por un lado, en diputados, en senadores, el senador Bullrich. Es decir, le dedicaron una buena cantidad de minutos al tema de el último puesto, en la práctica, sacando a Comoros, el último puesto fiscal, y el 0,0, digamos, fue dicho en el recinto por primera vez. El tema de los 166 impuestos, lo dijeron 8. 3 hablaron del impuesto al viento, ya casi como riéndose de la ridiculez de nuestro sistema tributario. 15 hicieron relación del sistema tributario que tenemos con la hiperrecesión, digamos entre comillas, porque fueron las palabras que se utilizaron, y por ser el cementerio de pymes y de empleo, y haber provocado esta hiperrecesión y la pobreza. Digamos, nunca hubo tanta conexión entre el sistema fiscal y desempleo, recesión y pobreza. Entonces,
es la tragedia, pero lo importante es ser consciente de esa tragedia y lo que empiezo a advertir, o lo que empezamos a advertir en el seno político, digamos, en el sector político, realmente fue muy bueno lo que fue el cierre de la exposición de Javier Campos, lo cito de vuelta, cuando él dice, estoy orgulloso que pese a ser una medida antipopular, esto de estar votando en contra de un impuesto a la riqueza que es de ricos en favor de los pobres, estoy orgulloso de que vamos a sacar el 45%, en realidad fue un poco más, fue el 46% o 47% si tomamos las dos abstenciones del frente de la izquierda, un 47% que votó en contra de una medida que no da votos, digamos, ¿no? Es decir, para lo que es el pueblo, con lo cual se sintió, digamos, orgulloso de votar con madurez política. Esto es nuevo, esto es nuevo. Y en el sector empresario, es como que yo noto también un hito, digamos, con estos procedimientos normales de que nos expedimos recién cuando una ley entra al Congreso, no va más. Cuando nosotros miramos lo que pasa en Chile, y ahora voy a hablar un rato más, si me das unos minutos, de Brasil, la reacción es muy distinta. Se trabaja durante 365 días al año, no cuando entra recién al Congreso una ley. Y eso habrá funcionado en alguna época, pero ya no funciona más en el país más gravoso del mundo. Y eso creo que también el sector empresario fue bien consciente. Entonces, ¿cómo te decía del caso de Brasil? ¿Viste? Acá no hay que inventar nada, digamos, ya está todo inventado. ¿Qué es lo que hacen los países donde han podido revertir situaciones? Me voy de lo fiscal, hablo de lo institucional, hablo de la lucha contra la corrupción, por ejemplo, ¿no? Es decir, pero que es perfectamente trasladable a nuestra tragedia fiscal. Allí en Brasil apareció un movimiento que se llama, porque todavía existe, pero ya no con tanta fuerza, que se llama Vem pra Rua. Vem pra Rua es sal para la calle. Que el moto, digamos, del Vem pra Rua era indignación organizada. Pero los que organizaban lo llamaban algo distinto, lo llamaban indignación profesionalizada. Los que promovieron eso eran un banquero, un ex socio de una Big Four, de Arthur Andersen, y un experto en comunicación, es decir, gente altamente calificada. Ellos fueron los que lo promovieron, digamos, a este movimiento. Este movimiento empezó con movilizaciones de 50.000 personas y llegó a tener 1.300.000 en San Pablo y 6 millones en todo Brasil. Y allí la causa común era en contra de la corrupción, digamos, pero el procedimiento fue lo importante, digamos, el proceso, la metodología. Y de ahí derivaron una serie de ONGs. Alguno de estos fundadores fue a parar a una de ellas, y ahí viene lo interesante. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo trabajaban los 365 días? Y allí tenemos, primero, focalizado 100% en la divulgación de soluciones. No solamente en pensarlas, también en divulgarlas, también en difundirlas. Las otras veces que estuve, las 2 veces cité a Adenauer porque me parece brillante esa frase de es importante tener razón, pero más importante es que te la den. Y en el te la den es donde entra la concientización. Es gente que se dedicaba el 100% de su tiempo, o algunos asesores contratados part-time, 100% a este fin, digamos, ¿no? A cambiar la institucionalización de Brasil. Reemplacemos eso y hablemos de, por ejemplo, concientización fiscal. Que no es convencer de nada a nadie, es simplemente correr el velo para que se vea la realidad. Para que estas cosas que parecen tan convincentes, digamos, la gente las pueda ver, las pueda palpar, pueda entender que adentro de esta botella tenemos el 39% de impuestos o el 47% de impuestos en el caso de las botellas y el 39% en el caso de alimentos. Esas cosas así bien simples, ¿no? Apoyado por el sector privado, pero cuando uno entra al website de estas organizaciones, dice,
recibimos donaciones del sector privado, pero no nos comprometemos con ninguna corporación. Haremos lo que sea mejor para Brasil. Tercero, nos focalizamos en la divulgación de soluciones. Lo que, hablando con uno de ellos, con algunos de ellos, me hacían esta imagen, que en Brasil siempre eran las autoridades de turno con los empresarios, con la cúpula empresarial. ¿Viste cómo te hacen los brasileros ese gesto que te hacen así? Arreglaban las cosas allí entre cuatro paredes y así funcionaba Brasil. Bueno, ellos me hicieron este gesto de bajar, digamos, una de las manos hacia lo que es la sociedad, hacia lo que es, digamos, la opinión pública. Y cuando cambio la opinión pública y cambian las encuestas, recién en ese momento es que yo subo a las autoridades, no antes. Y contestando tu pregunta, José, acordémonos, por ejemplo, cuando empezaron todos estos movimientos de redes sociales, lo que fue el caso Bloomberg. Digamos, la clase política no tenía ganas de ir por ese camino, fue la sociedad la que lo empujó. Entonces, en este caso, lo que se nota, digamos, es que se empezó a caminar. No estamos diciendo ni por asomo, no estoy diciendo ni por asomo de que esto se ha logrado con esto. Esto es el principio, digamos, de un larguísimo proceso. Como digo en el artículo, con la analogía de la tragedia de los Andes o el milagro de los Andes, se empezó a caminar en esos 10 días que duró la caminata de Parrado y Canesa. Bueno, estamos en el primer día y en los primeros pasos, pero empezamos a caminar. Dios dirá si llegamos o no llegamos, pero más que Dios, esto es un tema de la comunidad, digamos, argentina, del sector privado, que evidentemente necesita ayudar al sector político, porque el sector político no ha podido, ni con todo el viento a favor ha podido. Con lo cual, hay que ayudarlo, digamos, a concientizar a la sociedad para que finalmente pasemos a tener un sistema tributario mucho más normal del que hoy tenemos. Matías, te agradezco muchísimo desde ya que en este proceso que has descrito con tanta elocuencia, tenemos la expectativa de verte cumplir un rol importante, nosotros haremos nuestra parte, esto nos compete a todos, es imposible imaginarse una Argentina que ofrezca oportunidades con un sistema impositivo como el que padecemos en este momento. De modo que argentinos a las cosas y hagamos la parte que nos corresponde. Te mando un gran abrazo y te veremos próximamente con nosotros. Sos una víctima ya constitucionaria de la Fundación Atlas y de la Libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias a Fundación Atlas. Hasta luego.